Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Julio César Yepes Restrepo, abogado de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, además fundador del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado, quien nos va a contar de su trayectoria y de cómo ha construido toda esa historia de lo que nosotros como comunidad jurídica vemos como ese arquetipo del abogado litigante. Qué bueno tenerte con nosotros, Julio César. Gracias, Alirio, por esta invitación. Cuando me llamaste a invitarme que participara, me pareció que era importante que los bolivarianos conozcan la actividad que hacemos algunos bolivarianos en el litigio. Pues hoy hay más bolivarianos en el litigio, pero cuando yo comencé éramos pocos, no éramos muchos. La mayor parte de los abogados bolivarianos se desempeñaban más en el sector empresarial. Había un lema que decía: bolivariano coloca bolivariano. Y entonces cuando un bolivariano llegaba a alguna de las empresas del grupo empresarial antioqueño, antes sindicato, ese abogado se encargaba de seleccionar los dependientes y los abogados recién egresados a que llegaran. Y esa época, nosotros egresamos en el año 86, yo comencé mi oficina en el año 87, y en esa época era muy claro que bolivariano coloca bolivariano, y estaban más focalizados hacia el sector empresarial. No éramos muchos los que litigábamos. Que ya ahorita vamos a contar que además que tú empezaste en el litigio mucho antes de graduarte, pero eso ya será parte de ese bloque cuando lleguemos. Empecemos esta conversación esta mañana tan agradable, y gracias por recibirnos en este espacio tan lindo en el balcón de tu oficina, no, con que todo también gusto. Es muy reconocido en quienes te conocen. Y contanos esas anécdotas de la vida universitaria. A ustedes les tocó en la playa, sí, pero después tú volviste al campus ya a dar algunos cursos como miembro del instituto. ¿Y cómo fue esa vida universitaria por ese entonces que, pues, aparte de lo que representaba el centro y la universidad, fueron unos años, digamos, activos desde el mundo jurídico también? Sí, indudablemente. Yo pues comienzo el primer día que llego a la universidad. Yo quiero remontarme a las entrevistas. O sea, en esa época era fundamental pasar la entrevista que le hacían a uno el decano William Yarse, Carlos Jaramillo, a veces estaba Jaime Arrubla, y pues uno podía optar a la Facultad de Derecho de la Bolivariana si tenía unas buenas calificaciones en el bachillerato, pero era fundamental la entrevista en esa época. Y recuerdo que era bastante como que preocupante. ¿Yo qué voy a decir allí? Con seguridad me iban a preguntar por qué un estudiante del Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, que es el liceo de la jornada de la tarde, el liceo antioqueño donde se tiraba piedra y se lanzaban bombas molotov, quería estudiar en la Bolivariana. Indudablemente fue una pregunta obligada, y pasar esa entrevista. Luego, ya al llegar el primer día de clases, recuerdo mucho que me monté en un bus. Yo vivía en la América, me monté en un bus, y en el mismo bus iba un monito, y resultó que finalmente fuimos los compañeros de 5 años de carrera, Guillermo Villegas, que vivía cerquita. Sí. Y esa época de la universidad en la playa era una facultad muy diferente a lo que hoy es, porque pues ya hoy la facultad está en la ciudad universitaria. En esa época allá funcionaban trabajo social, psicología y derecho, y era un ambiente bastante simpático. Recuerdo que las primeras semanas había lo que llamábamos las primiparadas. Sí, esas son... Recuerdo 2 primiparadas. En la cafetería, a las 9:30 de la mañana, cuando había el primer receso de clase, todos nos sentábamos a conversar con el doctor Ignacio Moreno Jaramillo, o con otros profesores, y en la barra Ángel, que era el dueño de la cafetería y que tenía un hermano que se me escapa en estos momentos. No, Mario era, no recuerdo el nombre del hermano. Mario era como un familiar de él, era el mesero, y Ángel tenía todos los pocillos dispuestos para que cuando llegábamos a las 9:30 poder servir los tintos rapiditos. Sí. Y yo me paré al ladito de todos esos puestos, y de pronto se oyó una quebrazón, y Ángel
empezó en una perorata diciendo, claro, es que estos hijos de los ricos que vienen a quebrarme la loza. Y yo le dije, señor, yo no le he quebrado ningún pocillo, pero si usted quiere, pues yo se los pago. Claro, todo lo arreglan con plata. Y de pronto él suelta una carcajada y era que él, la primiparada que hacía era el que se arrimaba ahí, él cogía unos pocillos malos que tenían, los tiraba al suelo y hacía todo eso. El escándalo, ay, Dios. Entonces era esa época de la cafetería. Otra primiparada que recuerdo, entró uno de quinto y dijo, aquí se reza el rosario todos los días, y todos terminamos rezando el rosario con el señor pensando que era un profesor que iba a rezar el rosario con nosotros, y era la toma de pelo, y claro, afuera las aulas tenían unos vidrios, sí, y por esos vidrios se reflejaba, y todos los de quinto estaban viendo cómo los pendejos de primero repetíamos el Padre Nuestro con el de quinto que nos tomaba el pelo. También era muy característico en esa facultad que los que llegábamos nos hacían una recepción los estudiantes de quinto. Sí, eso me y recuerdo que esa, paseos, la que nos tocó a nosotros, la sede era la finca de los Moreno en Sabaneta. Salíamos de la playa en un bus y allá había una parranda que se extendía por varias horas. Yo creo que fue de mis primeras borracheras. Y al final había una cosa que también era muy especial, que los de primero le hacíamos la despedida a los de quinto. Ah, qué bien. Otra cosa que recuerdo de esa época de la facultad era la imposición de escudos. Sí, no sé si hoy todavía se mantenga. Al final del año se entregaban los escudos. Por esa época también había, nosotros fuimos, creo, la promoción de los 50 años de la... ¿Hoy cuántos años tiene la facultad? 90 años tiene la facultad hoy. Sí. Nosotros fuimos la promoción de los 50, hicieron una fiesta en el Club Unión, hoy donde está ese centro comercial, una cosa súper elegante. Ahí en Junín, sí. Y al otro día salimos en el Colombiano. Wow. Los bolivarianos que están celebrando los 50 años de la Facultad de Derecho y salimos en el Colombiano. Eran unas épocas bastante agradables, había un patio donde estudiábamos los exámenes orales. Una cosa era las competencias para presentar el examen de primero, los exámenes orales. Habían unos que madrugábamos a las 4:30 de la mañana para quedar de primeros, y habían otros que les gustaba era al final. Recuerdo un compañero, y él nunca presentaba el examen de primero, él siempre al final, y todo el día se pasaba haciendo encuestas de qué le preguntaron, entonces él iba y estudiaba los temas que no habían preguntado, y fijo, le preguntaban de esos temas y al hombre le iba bien. Entonces eran unas épocas bastante especiales. También recuerdo, tuvimos un compañero del chocuano, yo creo que era el segundo negro, y no, cuando yo utilizo la palabra negro no es despectivo, sino de raza negra. De raza negra, y se llamaba Euclides Mosquera. Era un tipo súper especial, había llegado del Chocó a Guayaquil, validó su bachillerato y logró entrar, yo creo que con algún empujoncito que Simón Inestrosa le dio en la entrevista, y el sueño de ese señor era ser juez de la República. Wow. Y yo durante los 5 años de carrera me dediqué a estudiar con él en un apartamento que tenía en El Palo, y después efectivamente fue juez en San Luis. Wow. Murió ya hace bastante tiempo. Este grupo que nosotros tenemos, yo creo que es de las promociones que más integrado somos. Durante todos estos casi 40 años que llevamos de egresados, nos reunimos muy frecuentemente, 3, 5 veces al año, y hace 11 años tenemos un paseo. A veces vamos 10, otras veces vamos 15 o 18, en una finca en Tolú de alguna de las amigas, y pasamos delicioso. Bueno, normalmente o a principio del semestre o en el segundo semestre hacemos unas fiestas, una reunión de 3, 4 días donde volvemos a recordar esas épocas de la facultad allá en el centro, en la playa. Hay una que no quiero dejar escapar y que me decían pues acá preparando para esta entrevista, y era preguntarle por los resúmenes, que los resúmenes de Julio César son muy famosos. Sí. Y hubo muchos que decían que no tomaban nota en clase porque todos decían, ¿para qué va a tomar nota en clase? Y yo sé que Julio César luego me pasa el resumen y eso es todo lo que necesito para
para el final y para los exámenes, que además a ustedes les tocaban las materias anuales, sí. Y era 30, 30 y 40 al final, y oral, que hoy también eso ya ha estado. Entonces, contanos de esas anécdotas. Ver, uno de los resúmenes, y entiendo que hay por ahí una anécdota, ahora que vamos a hablar también de profesores, de exámenes orales, una anécdota también. Me recuerdas ahorita, ¿no? Pero como tú te documentas tanto, de pronto, si me recuerdas no sé si fue que... No, la de los exámenes orales no, pero creo que tú creíste que ibas a llegar primero a registrarte porque te gustaba madrugar para entrar de primero, y que cuando llegaste, entiendo que era Carlos Raúl que se había quedado durmiendo en la universidad para estar de primero. Señor. Para los orales. Para poderse anotar en la lista. Anotar de primero y pegarlo en el salón donde se recibía el examen se ponía un papelito. Con un chinche en la puerta. Con un chinche, y uno iba, y yo normalmente llegaba pues con Euclides y con otros que nos gustaba entrar de primeros, y un día me sorprendí que ya estaba ahí el nombre de 2. Teníamos una regla, nadie podía anotar a otro. Sí. O sea, tenía que ir a anotarse. Y sí, yo creo que sí fue Carlos Raúl el que me madrugó. Bueno, los resúmenes, íbamos para los resúmenes, sí. Con la letra... Yo pues tengo una letra que parece de taquigrafía. Los jóvenes no saben qué es taquigrafía, pero era una forma en que se escribía y le enseñaban a las secretarias como con unos garabaticos. La mía se parece mucho a la taquigrafía, y yo hacía siempre los resúmenes en media carta. Yo cortaba, y entonces me decían, pero ¿por qué no lo haces en una hoja entera? No, a mí me gustaba en media carta. Y normalmente antes de que llegara el semestral o el final, yo preparaba mis resúmenes, los numeraba con una bolita 1, 2, 3, 4, y todo el mundo me los pedía. Yo creo que tal vez uno de los resúmenes que inclusive motivó mi gusto por la responsabilidad civil fue resumir el libro de Tamayo para poder presentar los exámenes. Entonces había veces que esos resúmenes tenían 80, 100 medias cartas. Eran 2 tomos. Sí. Es que... Entonces, ese fue uno de los resúmenes, pero siempre había, entonces a veces me llamaban, pero es que ya faltan 5 días para el examen y no has entregado el resumen. No, es que estoy cogido para hacerlo, subo a mi casa, y iban y los fotocopiaban, me los devolvían, y creo que varias promociones terminaron porque se reproducían los resúmenes, sí. Hay una pregunta, y es porque, digamos que te gustaba escribir el resumen, ¿era por un ejercicio propio o también por eso que muchos preparando esta entrevista decían que siempre has sido una persona muy generosa y muy carismática, que le gusta genuinamente ayudar a los demás? ¿Tú lo hacías era porque era tu orden de estudio? Dos razones fundamentales. O porque también decía, bueno, también bacano colaborarle a los compañeros, que muchos en ese momento me contaban que también trabajaban y estudiaban, que era normal en esa época que se trabajaba y se estudiaba. Sí, 2 razones. Yo siempre he pensado que cuando uno lee las notas del profesor, el libro que tiene que estudiar o el código, pues la memoria le facilita, pero cuando uno escribe como que queda como la imagen, claro. ¿Cierto? Entonces, preparar un examen de procesal donde a uno le preguntaban cuáles son los 5 requisitos que tiene que tener la demanda, o los 6 o los 7, entonces era mejor escribirlos, y así yo los memorizaba. Y la segunda razón fue que pues se fueron haciendo famosos los resúmenes, y pues sí, a mí siempre me ha gustado como compartir los conocimientos, y yo veía que todos, la mayor parte, habían otros que también hacían sus propios resúmenes. Uno de ellos, Carlos Raúl. Yo creo que Carlos Raúl no me tomaba muchas copias, porque también tenía más o menos el método. Era el método de escribir y también facilitar pues el acceso a esas personas que de pronto tenían otras ocupaciones y que querían leerse el resumen, porque ahí estaba como lo puntual. Pasemos a hablar de los profesores y de las materias, porque cuando conversábamos también muy chévere era que uno siempre tiene un ascendiente cuando quiere ejercer, y pues tú que has tenido la oportunidad de dar clase, y yo que también doy clase, uno a veces no se imagina el ascendiente que puede llegar a tener en estos muchachos, y cómo los inspira cuando hay una buena clase, cuando tiene todos esos paradigmas o cuando se desarrolla. Y de la carrera, pues ya mencionaste al doctor Ignacio Moreno, pero también ¿qué otros profesores tú recuerdas que hayan marcado esa trayectoria, y que quizás tú digas, conectando los puntos hacia atrás, ahí empezó la semillita por el gusto por la responsabilidad civil, los seguros, el derecho civil, contratos y toda esa parte que te ha hecho conocido hoy como litigante? En esa época bolivariana
se caracterizaba por tener unos excelentes profesores en el derecho civil, en familia, en obligaciones, en bienes. Y yo creo que a uno, indudablemente, los profesores de los primeros años como que le van dando a uno la pauta, ¿cierto? Penal nunca me interesó, a pesar de pues que Carlos Jaramillo era un buen profesor y el profesor Peláez también y el profesor Gustavo Peláez que nos daba procesal penal. Pero indudablemente que personas como Ignacio Moreno Jaramillo, el doctor Luis Gabriel Botero, que nos dio obligaciones, había otro que era Humberto Botero, tal vez no se recuerde mucho, pero era un genio, un Ignacio Sanín, uno escuchándole a él con su humor negro, las clases de tributario que me parecía que eso era como de otro mundo, pero había que estudiar el tributario. En sociedades, indudablemente, pues los conocimientos, aunque poco ejercido en el tema societario, pero cuando a veces se cruzan la responsabilidad civil con el tema societario, esos conocimientos de Ignacio Sanín fueron bastante importantes. En contratos, indudablemente Jaime Arrubla, en temas pues, de liquidaciones Álvaro Izaza. Y recuerdo uno que fue mi profesor de filosofía del derecho, Héctor Vélez, un fiscal, y el tipo tenía una capacidad de oratoria y nos enseñaba filosofía del derecho. Y una vez nos invitó a que fuéramos al Palacio Nacional a escuchar una audiencia donde él iba a acusar a un tipo que había matado a 2 familiares, a la señora y a un hijo con un hacha. Y entonces cuando eso funcionaban los juzgados en el Palacio Nacional, que hoy en vez de proferir sentencias venden tenis, y en los últimos pisos hay unas galerías de arte bastante simpáticas, pero en esos corredores fue donde yo comencé a litigar, y yo recuerdo, nunca se me olvida, y creo que ahí no me sembró el gusto por el derecho penal, pero sí por la oralidad, por la oratoria. Y ese señor era pues un tipo súper especial, y los que he mencionado, o sea, cuando uno se inclina por el derecho privado es porque tuvo unos profesores. A Javier Tamayo, pues en esa época la responsabilidad civil apenas si estaba comenzando, uno lo veía solo por allá en quinto, era una materia creo que en ese momento opcional, pero indudablemente que hoy, pues estos 38 años de litigio en solo temas de responsabilidad civil y seguros, la semilla fue del profesor Tamayo, que posteriormente nos invitó a un grupo de abogados a que en conjunto con Gilberto Martínez Rabe, Enrique Gil Botero, Ricardo Hoyos, Catalina Martínez, Mateo Peláez, Andrés Orión Álvarez, se me pueden escapar, tal vez Luis Botero, muchos bolivarianos, fundáramos el Instituto de Responsabilidad Civil. Ahí estuvo la semilla, indudablemente. Qué bien, qué bien. Dijiste algo de la oratoria que hoy a mí me llama la atención, era que en esa época eran y solamente para terminar ahí ya empezar a hablar más de tu carrera, en esa época eran muy famosos los discursos, que eso a mí hoy me parece que me da a pesar que se hayan perdido y en lo que se ha convertido, pero algún invitado decía que siempre a ustedes también les gustaba escuchar los discursos y que se preparaban y que a veces incluso hasta el discurso era motivo de discusión en la cafetería. Sí, total. Contanos un poquito de eso. Y esos discursos fueron también algo que tú dices, porque desde joven, digamos que ya venías, y en el liceo era muy común que hicieran los discursos y de las juventudes, y pues, o fue porque también fue un gusto tuyo por esa parte que ahora vamos a hablar cuando yo creo que la semilla indudablemente se dio en el Lucrecio Jaramillo Vélez, porque pues uno le tocaba oír pues el revolucionario de izquierda que se ponía la capucha y tiraba piedra, pero que antes pues mencionaba todos esos discursos: el pueblo unido jamás será vencido, ahí están, esos son los que dañan la nación, pues todas esas cosas. Y la verdad pues que yo creo que ahí estuvo pues como el inicio. Pero recuerdo que habían por esa época en la universidad unos concursos de oratoria. Ah, qué bien. Donde uno improvisaba, y también me gustó, pues desde que estaba en el colegio, me gustaba mucho escuchar
los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, que para mí es uno de los... Claro, entonces ahí también había esa semilla. Sí. Recuerdo un discurso que dio Jorge Eliezer Gaitán en la plaza de Buenaventura, y entonces Jorge Eliezer empezaba a gritar y decía, voy a utilizar una palabra que ahorita la utilizó el ministro del Interior para insultar a una magistrada de la Corte, de la Sala Penal de la Corte, pero hay que utilizarla. Y entonces Jorge Eliezer decía, negros hijueputas, y todos esos negritos que estaban en la plaza ya se iban como poniendo incómodos y ya lo iban a linchar, y dijo eso 4 veces y después dijo, negros hijueputas, nos llama la oligarquía. Y entonces... Todo el mundo Jorge Eliezer yo creo que además era un abogado litigante. Sí. ¿No? Y fue de la historia, para los que no la conocen, Jorge Eliezer Gaitán fue educado y fue enviado a estudiar a la escuela de Kiel con los mejores penalistas de la época. Sí, señor. Y después fue que regresó al país. Entonces, eso es una historia bonita. La gente cree que solo era la revolución, el Bogotazo, el billete de 1000 pesos, que ya no existe, pues ya es recuerdo. Pero más allá de la historia de la preparación penal, incluso algunos escritos que dejó, pues más a nivel de artículos académicos acerca del derecho penal, son bien interesantes. Que él fue, no sé si fue a esa, el profesor Ricardo Posada, que ojalá nos copie pronto para venir a este programa, nos contará, no sé si fue a la escuela de Kiel o a la escuela de Bonn, que eran como las 2 escuelas del derecho penal alemán conocidas. No. Y yo creo que la otra parte de ese gusto por la oralidad indudablemente la hizo que los exámenes fueran orales. Porque es que no es lo mismo uno contestar un examen de selección múltiple o de completar una cosa que estar enfrente del profesor y de un jurado que a veces uno ni lo conocía, y uno tener que exponer de manera oral la pregunta que le estaban haciendo. Yo creo que ahí se anticiparon ellos a lo que más adelante hablaremos, que es pasar de la escrituralidad a la oralidad. Entonces creo que son todas esas conjugaciones. Pasando como a otro bloque, ya después de haber conocido esa parte tan interesante, me decían cuando preparábamos a esta entrevista, decían, pregúntele a Julio César quién fue su primer jefe y que cómo empezó esa vida laboral. No, yo nunca he tenido jefe. Por eso lo pregunté así. Sí, yo nunca he tenido jefe. Recuerdo que cuando salimos de la facultad... fuiste litigante siempre con Santiago ese gusto, Cuartas, incluso antes. Santiago Cuartas, que era uno de mis compañeros de curso, me invitó que nos fuéramos a Capurganá, un grupo muy variado, odontólogos, administradores y abogados, y nos fuimos a Capurganá y nos quedamos 40 días de paseo en Capurganá. No voy a contar intimidades de ese viaje, pero bastante especiales. Y cuando yo volví, ya yo había conversado con Marisol Restrepo de fundar una empresa, una compañía que se dedicara al litigio, y comenzamos en el edificio del Banco de Bogotá, ahí abajito del Parque de Río. Arrendamos una oficina de un señor judío que había llegado aquí luego de salvarse de los campos de concentración, don José Blackburn, me acuerdo que se llamaba. El señor, la única condición para alquilarle una oficina era que le permitiéramos ir todos los miércoles a recoger las cartas que le llevaban. ¿Te acuerdas que en esa época había el correo aéreo que quedaba ahí cerquita a la Veracruz? Uno iba y recogía lo que estaba en ese correo, y el señor se sentaba a leer sus cartas los miércoles muy temprano. Un día tuve que madrugar por alguna cosa y me encontré a don José Blackburn. A partir de eso, todos los miércoles yo llegaba muy temprano para oírle a don José Blackburn esas atrocidades de los campos de concentración. Entonces comenzamos ahí. Al año ya con Marisol definimos que ella quería quedarse allá, yo quería venirme a otro lado, y ya me vine al Poblado en una oficina solo. Al poco tiempo conseguí ya un abogado que me acompañara, Andrés Orión Álvarez. Sí, señor. Él es de la Medellín, no es bolivariano, pero estuvo conmigo muchos años, y ahí fuimos ya, pero siempre dedicándonos al tema de responsabilidad civil y seguros, aprendiendo. Pero yo me quiero devolver un poquito, porque también nos contaban, nos decían que, y yo decía, a veces Julio era tan berraco que desde antes de salir, el hombre ya lo veían por allá merodeando por el Palacio Nacional, ahí Pichincha con Carabobo pescando casos, y que ya en ese entonces
ya estaba pensando en comprar la famosa Olivetti. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue porque en el consultorio jurídico te asignaron casos y te gustó, o porque después de que el profesor fiscal los llevó diste, hombre, este es el ambiente en que yo me siento bien y quiero que este siga siendo mi ambiente entre despachos judiciales? ¿O cómo fue ese origen? Porque claro, ese fue tu origen formal, ya después de... Pero eso que empezaste a ejercer antes de... Sí, que es bien curioso, porque eso demostraba casi que tu orientación nata era hacia perseguir eso y no tener la tentación que muchos, pues que esa era la pregunta obligada, pero ahora te la hago, que muchos han tenido de volver, pues pasar o... Sí, el tema es que más o menos en tercer, cuarto año ya yo empecé como, y entonces por allá una amiga me dijo, ¿querés llevar una sucesión en Don Matías? Y yo, pues que no tengo tarjeta. No, tú la haces y yo la firmo y te acompaño. Entonces yo me montaba en un bus con ella a ir a Don Matías al juzgado a presentar la sucesión y empecé a llevar algunos casitos. Lo de la Olivetti me hiciste recordar que ahí esa parte se me estaba olvidando. Con una compañera y se fueron con los casitos. Y lo de la Olivetti, y ahí ya cuando te graduaste, pues ya tenías alguna clientela. Es correcto. O algún reconocimiento para poder haber empezado después de los 40 días de Capurganá. Sí, señor. Y lo de la Olivetti, me hiciste recordar, yo en el quinto año fui monitor del consultorio jurídico en el área civil. Entonces yo coordinaba las prácticas civiles de los estudiantes que estaban haciendo la práctica en el consultorio, y allá en esa época el director del consultorio era Carlos Jaramillo. Todos los monitores del área civil, penal y laboral teníamos unas máquinas Olivetti grandotas. Cuando empecé como en tercer o cuarto año, recuerdo me compré una máquina Olivetti que la caparazón era negra, pero uno la sacaba y era naranjada. Y me hiciste recordar de esa máquina Olivetti, se ve que te documentaste bien. El primer caso que me tocó en ese primer año de inicio, me llamaron unos clientes a decirme que tenía una sociedad, la habían partido, y que entonces en Tolú tenía una cabaña que le había tocado a un socio, pero que allá vivía la ex señora del socio al que no le había tocado. Que si yo me iba, yo dije, no, yo cojo mi Olivetti, unas hojitas, me voy desde el jueves por la noche en un Rápido Ochoa para Tolú, el viernes voy donde el inspector, le presento la querella y sacamos a la señora porque ya ella no tiene ninguna razón de estar ahí. Efectivamente me fui, el cliente me dio unos viáticos, llegué, fui el viernes temprano donde el inspector, me dijo que listo. La costa es un mundo diferente del litigio. Entonces el inspector me dijo, claro, pero hacemos la diligencia a las 2, pero salimos de aquí a las 11 para que almorcemos en el camino. Entonces páguele el almuerzo al inspector, al secretario, a los 3 policías. Al escribiente. Al escribiente, llegamos, él le explicó a la señora que tenía que devolver. El cliente tenía una persona que recibió la cabaña. Y yo me quedé ese sábado y domingo pues bañándome en el club, en el mar de Tolú. Al lunes me vine y al miércoles me llama el cliente y me dice, doctor, ¿usted se puede volver para Tolú? Y le dije yo, ¿por qué, hombre? El inspector volvió a colocar a la señora en posesión de la cabaña. Le dije, no, ya le va a tocar conseguir un abogado costeño, porque ahí no hay nada que hacer. Eso allá es... Entonces, y sí, esos memorialitos uno los hacía en la máquina Olivetti, utilizando el papel carbón. Claro que hoy ya a los litigantes les toca más fácil. Que hace poco, como ejercicio, ahora que hablaste de la máquina y el papel carbón, había un colega que en LinkedIn, que es esa red donde se comparten pues, experiencias hoy ya a nivel pues, en el sistema, preguntaba y decía, hagamos un listado de las cosas que han quedado en desuso en el ejercicio de la profesión. Una de ellas, las máquinas de escribir, hoy el computador. Otra de ellas, el telegrama, para notificar a los auxiliares de la justicia. El fax, pero que todavía el telegrama existe. O sea, en el código todavía hay norma que dice que usted puede notificar con telegrama. Pero yo le decía, ¿en dónde consigue si ya es que ni siquiera funciona postal? Que era donde uno iba. Y todas esas cosas me imagino que a ti te han tocado. Pero antes de empezar a hablar de los casos, ya que me gustaría que nos empezara a contar de esos casos que recuerdas como litigante todo ese tiempo. ¿Qué otras cosas recordás de esas épocas? Porque como te ha tocado toda la transición del litigio, desde que era ir, enterarse en la cartelera, hasta hoy que ya pues tenemos la digitalización de la justicia,
sí, quisiera reseñar en ese pedacito, aprovechando en ese pedacito, o sea, para que hablemos de los casos. Uno tenía que hacer la ronda por los juzgados allá en el Palacio Nacional, luego lo pasaron para la Alpujarra y había unos libros radicadores. O sea, el proceso le dejaban una hojita o media hojita y el secretario del juzgado iba anotando ahí qué había pasado. O sea, no existía toda esta digitalización que ya le llega a uno ahí al email qué pasó en el juzgado. Entonces uno tenía que ir y había veces que la fila era muy larga porque pues era un solo libro con todos los procesos que tenía el juzgado. Entonces uno le tocaba hacer fila y cuando uno tenía, que ya con los años ya uno no miraba a uno sino 50 procesos, los colegas atrás, vení, déjame que yo no tengo sino uno, pero entonces si uno le daba campo a este, el otro también quería y se quedaba uno toda la tarde leyendo, y si usted no le mostraba al funcionario del juzgado en el libro qué era lo que había pasado, no le buscaban el expediente. Ay, bueno. Y era pues era el sistema escritural, las audiencias se hacían en la máquina Olivetti. Recuerdo una anécdota en el Palacio Nacional, en el 5º piso, Alberto, el secretario del Juzgado Primero Civil del Circuito, se jubiló hace pocos años. Y entonces estábamos en la que es la terraza, porque eso era un hacinamiento, y en los pasillos de la terraza funcionaba el juzgado. Y habíamos recibido un testimonio todas las mañanas, y Alberto tenía un tigre que sacaba las 2 hojitas con el papel carbón y en el aire las separaba. Él quedaba en una mano con las 2 hojas y otra con el papel carbón. Y un día levantó eso y no le funcionó y todos vimos cómo bajó por el balcón las 2 hojas de la audiencia y se las llevó un carro. Ay, no. Alberto, ¿qué vamos a hacer? Repetir la audiencia, doctor. No, Dios mío. Claro, eran otras épocas. No había grabación. No, para nada. Para hablar por teléfono había que ir a unas cabinas, no todo el mundo tenía acceso a eso. Y antes de pasar, porque ahora, hace poco alguien me vio escribiendo un memorial a mano en el edificio pues, de los juzgados allá en la Alpujarra y me decía, ¿qué está haciendo? Yo le decía, estoy escribiendo un memorial. Sí. Pero ¿cómo así, doctor? ¿Usted va a presentar eso a mano? Y yo, es que ¿dónde dice que está prohibido? No está prohibido. Es que ya todo el mundo lo lleva un computador bien bonito con el logo de la oficina, pero yo, en ese momento, se me vencía el 3er día, yo tenía que presentar el recurso, pues uno después tiene tiempo para sustentarlo, pero tenía que presentarlo, lo presenté en una hoja en blanco a mano y lo radiqué y lo entregué. Cuéntame, ¿alguna anécdota así que te haya pasado que estuvieras colgado y dijiste, hijo de pucha, no tengo sí, había veces que hace pero y me toca escribir rapidito aquí a mano y sacar la letra despegada, no la pegada que tiene. Abajo, tanto en el Palacio Nacional como en la Alpujarra, había unos señores que eran los escribientes. Escribían y uno les pagaba por hacerle el memorialito, pero cuando ya vos estás 4:45 de la tarde, si bajas se te vence el término y acabaste, o sea, me pasó no una vez, sino varias veces. Uno llegaba, hacía la ronda y ley de Murphy, en el juzgado donde habían dictado la sentencia, ese fue el que dejé de último y hay que apelar esta sentencia ya porque si no presentas el memorial te van a decir que al día siguiente está extemporáneo. Entonces ahí sí tenía uno que sentarse y hacerlo con una letra que entendieran, no la letra así en garabaticos que hago, sino pues porque después le decían a uno que qué era lo que usted estaba diciendo, que si se apeló o no. Sí, también pasaron de esos casos, claro. Vamos ahora a hablar de que preparando también este espacio, nos contabas que querías hablar y de esos casos que has vivido y esas transformaciones que en cada una de esas épocas de esos casos te han marcado y que tú dices que generan una enseñanza para tanto abogados jóvenes como quienes hoy nos acompañan o como otros que aún a estas alturas de la vida con muchos años de experiencia siempre siguen aprendiendo y como tú, que lo reconoce tu equipo, están abiertos a aprender. Sí, indudablemente pues a mí me han tocado todas las transiciones. Recuerdo que cuando salí de la facultad estaba el Código de Procedimiento Civil y al año siguiente me cambiaron, o sea, todo lo que me había aprendido de procesal me lo derogaron, entonces vuelvo a estudiar el Código General del Proceso. Me tocó esa época donde todos los procesos eran escriturales. La Constitución. La Constitución también. A los abogados nos pasa, claro que estos señores del Congreso ya por estar haciendo otras cosas no sacan tantas leyes, ¿cierto? Uno ve que para cambiar el Código Procesal del Trabajo se demoran 5 años, pero en esa época había bastante cambios legislativos,
indudablemente la Constitución hizo que muchas leyes cambiaran, porque la Constitución trajo bastantes instituciones, trajo una de las cosas que yo creo que ha sido buena pero también perjudicial, y es la constitucionalización del derecho. Ese es un tema bastante delicado. Así la norma diga esto, así en el Código Civil diga esto, ese tema de los constitucionalistas haciendo derecho, creo que sí, ha sido bueno y grave. Pues también entonces, a través del derecho constitucional. Es correcto. Pero a mí me ha tocado como toda la época, yo creo que pues, la oralidad que tiene, de 10 años sí, más o menos. 12, o sea, del 2012 en adelante. Del 2012, sí. Va para 14 años. 14 años, pero a mí me tocó toda la escrituralidad, todo de la maquinita, el computador. Una habilidad, sí. El dictado, que ahora ya hablaríamos de eso pues, más sí. Adelante, las habilidades de los abogados que se les tocaba ser capaces de dictar. Y estos avances tecnológicos, uno se va quedando. Entonces yo soy muy de escribir en estas hojitas de papel periódico, sí. Y ya pues no contesto las demandas en el papel periódico, ya o lo escribo en el computador o le hablo al iPhone, al iPad. Pero indudablemente que uno pues no se le olvida el tema escritural, y muchas veces escribo las contestaciones, los memoriales en papel. Sí. Pero sí, se han ido, indudablemente que el litigio desde el punto de vista de la oralidad, porque a nosotros, o sea, digamos que las etapas fue escrituralidad mucho tiempo, oralidad en los juzgados y ahora la virtualidad. Sí. Yo puedo decir que el año pasado si fui a 2 audiencias en el juzgado para hacerlas oral, no fui a 3. Después de la pandemia, pues es excepcional que un juez le diga a uno venga a la audiencia cuando hay problemas de conectividad, o una persona mayor, o un caso muy complejo que el juez decide. Entonces, eso de estar litigando en la virtualidad, indudablemente que le hace a uno cambiar los chips. Yo, por ejemplo, no soy capaz de ubicar los expedientes digitales. Entonces, cuando yo entro a una audiencia, siempre entro con alguno de mis asistentes, que es el que me busca. Yo todavía tengo las carpetas de los casos, yo imprimo lo fundamental, claro. Y todavía tengo la carpeta física. Pero pues estos jóvenes de ahora navegan en esos mundos de la virtualidad de una manera que uno se sorprende. Hay que irse como adaptando a ella, pero loro viejo no aprende a hablar. No. Si hiciéramos como un recuento, y si nos pudieras contar que reseñaras, digamos que según la época, entre el 86 y el 96, ¿qué caso fue así que tú digas, wow, este caso tan complejo y todo lo que me enseñó? Entre el 96 y el 2006, que además fueron unas épocas, que además que te ha tocado ejercer en épocas que han sido políticamente convulsas para el país. Sí. Pues después de toda la violencia, el Palacio de Justicia, no sé si algún profesor de los tuyos fue el que falleció allí, en esa época pues que sales y ejerces ahí, con el tema del narcotráfico y todo lo que eso implicaba para el ejercicio de la profesión, personas, abogados litigantes como vos, que muchos, como el señor Guido Parra, perecieron pues a manos de abogados buenos. Luego esa transición ya con la época de la inflación, todo ese problema de los procesos hipotecarios, que tú también has sido reconocido porque has estado también mucho en defender demandados en todas esas épocas de la crisis financiera, y ahora posteriormente ya que viene un poco más adelante y la especialización de ciertas áreas, como nos vas a contar que ya ha sido ya la llegada más de frente únicamente al mundo de los seguros, casi que cerrando el espectro de lo civil, y no me voy a quedar con ganas de escuchar tu percepción ya hoy por hoy frente al arbitraje también y esas consideraciones tuyas frente al reto mayúsculo hoy, que es la congestión de la justicia. Sí. Quedamos bien, o sea, como en etapas, y que nos vayas contando para que muy claro. Eso es lo que los estudiantes también y toda la comunidad jurídica le gustaría ver, y es, hombre, un hombre como Julio, qué problemas ha tenido y cómo los ha resuelto en cada época, porque cada época representa un reto diferente, y además desde tu edad una madurez diferente. Hoy tenés toda la experiencia del mundo, pero seguís aprendiendo en esos momentos y mentores que si en ese momento tuviste o no. Indudablemente, Alirio, o sea, cuando uno comienza a litigar de cero como comencé yo, pues uno tiene que recibir todo lo que le entreguen, ¿cierto? Y recuerdo que pues mis primeros casos fueron en materia de seguros y de responsabilidad,
pero pues, se necesitaban ingresos. Perdón, te interrumpo. ¿Un litigante promiscuo no muy promiscuo? Yo sí siempre lo he ejercido en el derecho civil. Sí, siempre en el civil, pero cuando empieza claro, toca, o sea, pues, a mí me tocó tramitar procesos ejecutivos cobrando tarjetas de crédito del BIC, del Banco Industrial Colombiano, claro. Y hacer diligencias de embargo y secuestro. Yo hacía 5 diligencias por semana y ahí le tocaban unas cosas duras, uno entrar a retirar los muebles enseres de una familia que debía el papá en una tarjeta de crédito 3 millones de pesos. Pero indudablemente cuando uno se va especializando y cuando empiezo ya, porque me lo permitía pues el ejercicio y los ingresos, empezar a dedicarme solo en temas de seguros y responsabilidad civil, que es lo que siempre he hecho, entonces vienen pues con los cambios legislativos cosas como por ejemplo la primera acción de grupo que me tocó contestar. Me acuerdo, yo era abogado de una compañía que aseguraba empresas públicas de Medellín y por la hidroeléctrica de Porce, creo que era Porce 2 en esa época, ahora hay Porce 1, 2, 3 y creo que hasta 4. Entonces, ¿esto con qué se come? ¿Cómo contesto una acción de grupo? ¿Cierto? O cómo contesto una acción popular. Y eso son retos porque siempre tiene uno que estar aprendiendo, actualícese, mire, esto no es igual, la manera en que usted va a contestar la demanda y a practicar las pruebas tiene que ser orientado pues como a la defensa. Como tú decías, yo creo que en mi oficina si tenemos 2 procesos de demandantes no tenemos 3. Siempre o defendemos a los demandados o a las compañías de seguros que aseguran a esos demandados. También con el tiempo, cuando va avanzando y uno se va como especializando en estos temas de responsabilidad civil y seguros, entonces la primera demanda arbitral, cuando el cliente le dice a uno, oiga, venga, usted no me puede atender esta demanda arbitral, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso dónde es? Y yo tengo que hacer, y se parece, pero tiene ciertas diferencias. Y entonces allá a uno le toca ya... Además te tocó con el decreto 1818, que eso era apenas lo que había reemplazado el pedacito que había del Código de Comercio del 71. Y entonces ya ahí uno no iba donde un juez, sino que iba donde 3 árbitros, y los 3 árbitros eran las vacas sagradas, ¿cierto? Los profesores muchas veces. Los profesores, pues yo tuve de árbitro, he tenido a Luis Gabriel Botero, a Jaime Arrula, entonces uno Enrique Gaviria también. Entonces uno, a ver, venga, es que yo le voy a exponer a mi profe que la teoría que me enseñó esa no es sino esta que yo estoy aquí aplicando para que me copie y acoja la defensa que yo planteé de ese demandado. Otra cosa que también con el correr de los años me llevó la primera demanda de casación. Sí. Eso también, que era solo famoso los bogotanos y las oficinas de tradición que llevan en Bogotá. O sea, aquí ninguna compañía de las que eran clientes de la oficina se le ocurría pues entregarle a un montañerito de Medellín la contestación de una demanda de casación o formular una demanda de casación. Recuerdo una muy emblemática, yo había llevado el proceso, era contra un agente de transporte, y yo lo perdí en primera, segunda instancia, y le dije a mi cliente, hombre, déjeme llevar la casación. No, la vamos a asignar por allá a la firma bogotana con 25 apellidos. A los Sinestrosas, Y los convencí y me dieron la posibilidad, me senté a estudiar, porque en las facultades no le enseñan a uno nada de casación. Me puse a leer sobre la técnica de casación, que es una cosa bastante compleja. Yo sí tuve ese privilegio, gracias a Dios, de tener recursos extraordinarios con el profesor Pineda, gran profesor. Ya, pero fue electiva con Felipe, con hijo. Felipe Pineda, no Eduardo, sino Felipe, hijo. Felipe. Muy buena clase. Sí, pero le digo que tuve esa virtud porque, claro, porque yo me fui por la línea de los procesales, pero no hacía parte ni del programa de procesal civil porque era ya muy extenso. Sí. Qué pena que interrumpí, perdón. Y entonces recuerdo pues que presenté la demanda y llegó a la corte, y la corte profirió una sentencia donde cambiaba la línea jurisprudencial y me daba la razón a mí. Entonces hoy esa sentencia es citada en las especializaciones porque cambió la línea jurisprudencial. Entonces la satisfacción de uno decir, oiga, y ahí ya entonces se abre el espectro de que confíen en uno, y hoy aquí en la firma tramitamos pues básicamente casaciones civiles
o casaciones laborales que tengan que ver con temas de responsabilidad, de culpa patronal o temas de seguros en casación. Ese, por ejemplo, es una buena experiencia, abrir ese camino y desplazar a esas grandes firmas bogotanos no es fácil, pero lo hemos hecho. A nivel de tribunales arbitrales también... Antes de pasar al tribunal de enfrentamiento, ¿cómo fue el enfrentamiento a la primera tutela contra fallos arbitrales o contra decisiones judiciales que te tocó? ¿Y cómo fue ese sinsabor? Porque entendemos que tú has tenido siempre un gusto y una orientación muy grande por el derecho civil y no solo en la parte del ejercicio, pero también en su estudio desde el instituto. Sí. Y al momento de llegar la tutela frente a decisiones judiciales, eso causó todo un revuelo y a ti fue junto con el instituto. Eso fue todo un boom y cómo se empezó a tocar y para ti eso qué representó profesionalmente, porque para el litigante a veces lo que uno ve es que es como, pucha, lo critico, pero cuando me sirve lo tengo que usar. Sí, indudablemente. Porque es una parte más, es algo que yo no le puedo dejar de ofrecer al cliente porque es el cliente el que toma la decisión, pero yo no le puedo negar la herramienta. Sí. Ahí, Alirio, indudablemente que es un nuevo reto, ¿cierto? Porque entonces uno, como litigante, trabaja el negocio, saca una sentencia de primera instancia bien fundamentada y de pronto en el tribunal a un magistrado o una magistrada se le ocurre que hay que revocar la sentencia y ya que le mostraste al cliente que habías logrado la de primera y sale la de segunda y no tiene recurso de casación porque la cuantía no da, y entonces uno con esa frustración, pero si esto es, por ejemplo, está violando la línea jurisprudencial que se tiene en este tema, ¿por qué me voy a quedar? Entonces convencer al cliente, no, venga, no paguemos eso, venga, iniciemos una acción de tutela contra providencia judicial, que en esa época se denominaba las vías de hecho. Hoy ya tiene pues, un desarrollo, yo creo que le cambiaron el nombre y lo fueron pues como especializando más, y ya entonces el defecto fáctico, el defecto interpretativo, todo lo que tiene pues la acción de tutela. Recuerdo un negocio de un seguro de vida donde lo habíamos logrado en primera instancia, favorable, una reticencia porque el asegurado de la compañía no había declarado todas las enfermedades que tenía como 18, entre ellas cirrosis. Y en el tribunal la magistrada decidió que había que pagar el seguro. Convencí al cliente y presentamos la tutela. La presentamos ante la Sala Civil de la Corte, salió en primera instancia favorable, le dijo a la magistrada que tenía que volver a proferir el fallo de tutela, de segunda instancia, perdón. Luego el apoderado de la contraparte apeló y se fue a la sala de casación laboral, volvieron a confirmar y para mi sorpresa la Corte Constitucional la seleccionó. Y entonces ahí uno dice, uy, ¿y si la Corte coge y la revoca? Pero fue un logro profesional porque la Corte Constitucional dijo, está bien fallada la primera, la segunda, y mantuvo. Hizo todo un análisis de lo que es la línea jurisprudencial y el deber que tienen los jueces de respetar los lineamientos que han establecido las altas cortes. Inclusive ahorita, hace 15 días, tuvimos otra sentencia que ahí fue al revés. Presentamos a un alto directivo de una entidad estatal, le iniciaron una repetición para cobrarle lo que la entidad estatal había pagado por una reparación directa. El señor se dio cuenta que tenía una sentencia de repetición porque le embargaron los bienes. Y entonces nos consultó y dijimos, bueno, venga, pero si usted era el director de esa entidad, ¿cómo que la entidad no sabía dónde vivía usted? Lo habían emplazado y le habían nombrado un curador. La curadora no apeló y tenía la sentencia de 350 millones de pesos para pagar en esa acción de repetición. Cuando el cliente vino, yo le dije, pidamos la nulidad en el juzgado, la solicitamos, la entidad estatal había iniciado el ejecutivo y cuando vio que nosotros aparecimos, desistió de la demanda ejecutiva, inició un coactivo porque ella tenía coactivo. Claro. O sea, como quien dice, lo saco del juzgado para que usted... Le alegué al tribunal, le alegué al juzgado la nulidad, me dijo que no, apelé, le dije al tribunal y me dijo que no. Y le dije al cliente, lo único que cabe aquí es la tutela contra esas decisiones judiciales.
primera instancia, Tribunal Administrativo de Antioquia, que me había demorado mucho, que no cumplía el requisito de la inmediatez. Pero claro, me demoré mucho porque a 8 años, o sea, si llego sin agotar todos esos recursos, me van a decir que no cumplo el requisito de subsidiariedad. Y como me puse a agotar los recursos, ahora me dicen que no cumplo el de la inmediatez. Primera instancia, desfavorable. Segunda instancia, Consejo de Estado, desfavorable. El señor lloraba e insistimos ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional hace 15 días profirió una sentencia en la cual le llamó la atención tanto al juzgado como al tribunal de no haber tramitado la nulidad y ordenó empezar desde la notificación de esa acción de repetición. Wow. Esos son logros que la verdad, pero le toca a uno estudiar, porque también la formación que uno tiene no era en derecho constitucional, entonces siéntese a estudiar. Bien interesante. Y nos ibas a contar ya como el paso por el mundo arbitral y cómo lo empezaste a vivir. Sí, indudablemente. ¿Y has tenido el deseo alguna vez de ser árbitro? Yo sí he deseado ser árbitro, pero... has decidido, pero es que si me inscribo de árbitro me tengo que... Yo quiero ser fiel al litigio, quiero ser litigante, yo no voy a ser litigante. ¿Alguna vez, pues... Y lo mismo, eran las preguntitas, eso de ser árbitro, o alguna vez te ha llamado la atención aplicar para ser juez, o te han seducido ahora ya para terminar esta parte de esas experiencias de trabajo y hablar ya de lo es la formación profesional que has venido construyendo. Me imagino que te han llegado también muchas ofertas de Julio, venga para acá, las empresas con las que has trabajado, venga que aquí está la Secretaría General para usted y vea qué rica está esta quincena, que con alguien hablábamos en estos días que me decía, uy, a mí me costó mucho independizarme porque no hay nada más adictivo que una quincena. Claro, indudablemente. Entonces, claro, todos esos dilemas ya para ir cerrando, pero hablemos del arbitraje primero, que no se me olvidara. Pues. En el arbitraje, pues uno, lo que le entregan los clientes, pues son arbitrajes pues pequeños y ahí uno va como haciendo escuelita y va logrando. La pregunta que me hace es si algún día quise ser árbitro. Sí, pero me puse a pensar que me tendría que declarar impedido en la mayor parte, porque los arbitrajes básicamente tienen que ver con temas contractuales, y en todos los temas contractuales hay un asegurador, y si yo represento aseguradores, pues resulta como muy difícil. Entonces nunca pues decidí que no, que para qué me inscribía como árbitro. Si quiero ser juez, no, nunca he querido ser juez. A mí me gusta el litigio, me gusta estar de este lado de la baranda y lo disfruto bastante. Si me han hecho propuestas, sí, me han hecho propuestas de alguna secretaría general, de participar en una junta directiva, y yo no, a mí me gusta ese litigio, a mí me gusta el día a día, el calorcito de discutir con el juez, la adrenalina. Me encanta formar a la gente que está conmigo en mi equipo. Por esta oficina yo creo que han pasado más de 100 abogados. Y yo soy muy, o sea, aunque nunca he dado clases en pregrado, creo que todos los días en el ejercicio profesional soy muy de enseñarle a mis abogados de las técnicas, del derecho, del tema procesal. Algo que cuando hablábamos y preparaste la entrevista era, Julio César nos enseña a nosotros cómo ser abogados. Que eso hay veces es como hoy por hoy, que también ha sido una discusión en las universidades, que a veces está muy lejos la teoría de la práctica, y lo que hemos venido haciendo también con este programa del podcast es cómo ayudamos a que estas entrevistas sirvan para encontrar un poquito y acercar esa teoría a la práctica, porque ustedes cuentan también, mira, muchas cosas de la práctica y cómo se enfrentan a ellas. Entonces, qué valioso eso que nos cuentas de que te gusta ser litigante y principalmente defender, que eso también es algo muy bonito, porque ser como fiel es que es la esencia que yo quiero, es que es defensor. Total. Yo, por ejemplo, una de las líneas que tiene la oficina es en responsabilidad civil médica. Jamás se me ha ocurrido demandar a un médico o a un centro hospitalario, porque mi chip es defender al centro hospitalario o al médico. Entonces, indudablemente que cuando uno tiene chip de parte pasiva, hacerse a la activa es bastante difícil. Tiene una ventaja, que quien litiga en pasiva conoce tanto la forma en que los abogados demandantes presentan sus demandas, que pues tiene ahí una fortaleza, y es que vos vas encontrando qué le falta a las demandas
los abogados que en un solo numeral ponen 4 hechos, entonces se enredan después probándolo, entonces fraccione, ponga cada cosita en su punto. Eso es básicamente pues como... Yo tenía una pregunta, pero para pasar de esos otros consejos de formación de carrera, y aquí era como, y que no lo hablamos al inicio, era desde joven, y por qué ser defensor, ¿te gustaba llevar la contraria o pensabas que pues como a veces puede llegar uno a pensar como dicen en inglés, el underdog, o la parte menos favorecida que pueda ser el demandado, o simplemente fue que te llamó la atención y fue la vida la que muchas veces pasa eso, ¿no? Sí. Sin escogerlo, la vida lo va llevando y le va marcando la Yo la creo pauta. que surge es de que los clientes del inicio eran clientes corporativos a quienes demandan. También pues las compañías de seguros también demandan, pero es menos lo que ellas hacen de demandar que de ser demandados. Entonces, como yo comencé con todo ese tema, o cuando trabajaba con el BIC, pues me tocaba era presentar, ahí sí me tocó presentar demandas. Ahí sí fui por activa, pero ese duró un poquitos años, porque la verdad que ese litigio de cobrar carteras es exigente. Es exigente y tedioso, y se vuelve como muy repetitivo. Mientras que cuando tú estás en temas de responsabilidad civil y seguros, los temas son todos nuevos. O sea, sí, yo puedo decir que la semana pasada contesté una demanda que en la vida me había llegado eso, o que esta semana leí una sentencia que presentamos por una compraventa en la época de la pandemia, y salió la tesis de el negocio frustrado, y el tribunal dijo... La frustración de la causa. Sí, la frustración de la causa. Y dijo, de esto no hay legislación, pero me voy a basar en este planteamiento de la doctrina, en este planteamiento jurisprudencial. Entonces uno leer una sentencia de esas, donde la magistrada se puso en la tarea de no quedarse en lo cotidiano, en decir, no, aquí no procede, sino que se va más allá. En no pegarse al código. Entonces yo creo que por pasiva a uno le toca estudiar muchos temas. Todos los casos son diferentes, llegan nuevos temas. Eso es básicamente Alirio.